Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. En esta ocasión te voy a hablar sobre el plano. Entonces vamos a estudiar el concepto y los requisitos para determinar un plano. Vamos a hallar las diferentes ecuaciones del plano, por ejemplo la ecuación a partir de un vector normal del punto, la ecuación general, la ecuación canónica, la ecuación vectorial del plano, la ecuación paramétrica, una ecuación de plano a partir de tres puntos. Vamos a hallar la ecuación que pasa por la intersección de dos planos. Vamos a hacer problemas que tengan que ver con planos paralelos y planos perpendiculares. Vamos a verificar si un punto pertenece o no pertenece a un plano. Vamos a calcular la distancia de un punto a un plano y la distancia entre dos rectas que se cruzan. Entonces, digamos que esto voy a tratar de grabarlo con videos que no queden tan largos. Entonces, pero ese sería todo el contenido que inicialmente propongo. Por supuesto, si tú consideras que debo incluir algún tema, pues te agradezco también me ayudes a enriquecer la propuesta, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Entonces lo primero vamos a ver el concepto y requisitos de un plano. Primero, pues como concepto, ¿qué entendemos por un plano? Entonces la idea que tenemos nosotros de un plano es que un plano es una superficie bidimensional infinita que se extiende en todas las direcciones dentro de su dimensión. No tiene curvas y no tiene irregularidades. La palabra plano pues viene del latín planus y significa llano o liso. Básicamente es este concepto. Tenemos una superficie en donde se extiende en todas las direcciones, pero se mantiene en este entorno bidimensional. Entonces, los planos, pues en la práctica nosotros los usamos en diferentes campos de conocimiento, en geometría, en geografía, en diseño, en arquitectura, en urbanismo, en ingeniería, en construcción. Nosotros hacemos mucho uso de los planos porque pues esto nos permite a veces dar de una forma simplificada una realidad tridimensional. Nosotros vemos planos arquitectónicos, que el plano eléctrico, que un plano topográfico. Es más, nosotros estamos más familiarizados con el plano cartesiano, donde usamos el plano cartesiano para ubicar un punto mediante unas coordenadas. Entonces nosotros digamos que ya tenemos un poco la noción de un plano y en todo este contexto vamos a empezar a ver cómo generamos las ecuaciones de los planos. Hay diferentes ecuaciones. Nosotros entendemos básicamente que un plano puede ser descrito matemáticamente como un conjunto de puntos que cumplen con una ecuación lineal. Entonces este va a ser nuestro propósito en esta serie de videos que voy a preparar para esto, para obtener las diferentes ecuaciones del plano. Entonces lo primero que tenemos que reflexionar es lo siguiente. Supongamos que nosotros nos dicen, bueno, yo quiero que me encuentre un plano que pase por este punto. Un plano. Entonces me dan como dato ese punto. Entonces si yo reflexiono un poco, digo, bueno, por ese punto, ¿qué plano puede pasar? Entonces, por ejemplo, podría pasar este. Ese plano podría pasar por ahí, se podría hacer una respuesta. Pero también puede pasar este otro plano. Este plano también pasa por ese punto. Entonces digo, espérate, significa que con que me digan como un punto no es suficiente para yo determinar un plano único. Podría ser este otro plano. Entonces estamos viendo que nos digan, encuentre la ecuación de un plano que pasa por este punto. Estamos viendo que por un punto, digamos, si el punto es la punta de mi dedo, por aquí pasan infinitos planos. O sea, que me digan que pase por un punto no es una información suficiente para encontrar un único plano. Por supuesto, si me dicen, no, encuentro un plano cualquiera, yo podría encontrar cualquier plano con que pase por un punto, pero habría muchos, ¿está claro? Entonces, si queremos que la respuesta sea única, nos falta información. Otra forma es, nos dicen, bueno, deme un plano que sea perpendicular a este vector normal. O sea, me dan un vector normal, un vector que llaman normal, lo llamamos normal porque estamos viendo que va a ser perpendicular al plano que estoy asociando. Yo diría que este vector, pues digamos, está asociado a un plano. Y en un caso de un vector, solo existiría un plano perpendicular a este vector, solo habría uno. Entonces diría, bueno, esa podría ser una alternativa. Sin embargo, este otro plano es un plano que es paralelo y también va a tener el mismo vector normal. Y si dibujo este también. Entonces ya vemos que también si nos dicen encuentre un plano que sea perpendicular a un vector normal dado, no es suficiente para que la respuesta sea única, porque existen infinitas soluciones. Entonces ya nos va llevando la idea de qué requerimientos deberíamos de exigir para poder dar una respuesta única. Con eso en mente podemos pensar de esta manera. Podría combinar los dos resultados anteriores. Decir, ok, deme un punto y yo encuentro un plano que pase por ese punto, uno de tantos, y le condiciono que sea perpendicular a un vector normal. Entonces cuando yo pongo a jugar las dos condiciones, que pase por un punto, en este caso por este punto, y a la vez sea perpendicular a un vector normal, ahí ya sí automáticamente estoy hablando de un solo plano. Ya solo hay un plano
que pasa por este punto y que tiene como vector normal este. O sea que ahí sí yo podría hablar de una respuesta única. Entonces nosotros vamos a proponer, lo que vamos a hacer, una forma es resolver este problema, ¿ok? Encontrar esa ecuación de plano. Que básicamente, ¿qué es? Encontrar todo el lugar geométrico de todos los puntos que están aquí en este plano que he dibujado en color como verdecito. Cómo encontrar cualquier punto que esté allí. ¿Qué condición va a cumplir? Que ese punto hace parte de la familia de puntos que tienen esta condición. Tienen como vector perpendicular este normal y hay un punto específico, profesor, por el cual pasa el plano. ¿Ok? Entonces, otra situación podría ser esta. Y bueno, yo le voy a dar 2 puntos. ¿Qué pasa si yo le doy 2 puntos? Le doy este punto y le doy 2 puntos como datos. Usted me puede encontrar un plano único. Entonces, cuando yo observo, digo, bueno, ese podría ser una respuesta, pero esta podría ser otra. Entonces, yo veo que por esos 2 puntos ya encontré 2 planos que pasan por ahí. Entonces, eso me lleva a pensar de que no es posible dar una respuesta única con 2 puntos. Me hace falta más información. Sin embargo, si me dicen, bueno, yo le voy a dar otro punto. Si me dan 3 puntos, y automáticamente ya fijo el plano, porque ya evito que rote. Ya el tercer punto me lo fija. Entonces yo puedo decir, ok, si es la respuesta, si es única, cuando la información son 3 puntos, yo sí puedo encontrar un plano cuya respuesta por supuesto sea única, que pase por los 3. Ahora, algo importante, los 3 puntos no pueden ser colineales, es decir, no pueden estar alineados sobre una misma línea recta. Entonces, esto es básicamente porque yo con esos 3 puntos voy a generar 2 vectores y necesito que los vectores sean linealmente independientes. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero de momento habría que garantizar que los 3 puntos que me dan no son colineales. Entonces, eso hay un video también donde yo explico, yo muestro cómo verificar si 3 puntos están alineados o no. Que lo puedes mirar, ahí te dejo el enlace. Pero eso sería un requisito en este caso. Los 3 puntos no pueden ser colineales. O sea que esa sería otra información que yo podría pedir. Ya vemos 2 posibilidades. La primera es, deme un punto y un vector normal. Otra opción es esta, deme 3 puntos. Si me da 3 puntos, yo le puedo encontrar la ecuación de un plano que sea única. ¿Qué otra alternativa podríamos tener? Digamos, bueno, si me dicen, vea, ingeniero o estudiante, no sé qué carrera estés tú, ingeniería o arquitectura, alguna carrera que esté estudiando contaduría, porque la matemática la usamos en todo. Entonces, dependiendo de lo que esté estudiando, bueno, encuéntreme por favor, le voy a dar este punto y este vector. ¿Me puede encontrar un plano? Pues si miramos eso, diríamos lo mismo. Bueno, aquí hay un plano que contiene este vector u y que pasa por ese punto. Entonces, aquí hay otro. Entonces vemos que tampoco la información es suficiente. Digamos, no, si usted me da solo ese vector y ese punto, van a haber muchos planos que pasen por ahí. Por lo tanto, no le puedo dar una respuesta única. Si usted quiere una respuesta única, yo le pediría, deme otro vector. Si usted me da otro vector, yo ya garantizo que si el plano contiene estos 2 vectores y pasa por este punto, la respuesta sí es única. Entonces ahí sí podría contestar. Entonces sería como la tercera posibilidad que yo tendría. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar cada una de estas situaciones a lo largo de los videos que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces ya tenemos en mente los requisitos o lo que yo le pediría a alguien que me pida que encuentre la ecuación de un plano. Yo le pediría lo que acabamos de ver. Primero le dirá, ok, deme un punto y un vector normal. Sería una posibilidad. Segunda posibilidad, deme 3 puntos. Y tercera opción, le diría, deme un punto y deme 2 vectores que estén dentro del plano que usted quiere encontrar. Pero hay algo importante que hay que mencionar aquí. Estos 2 vectores tienen que ser linealmente independientes. Entonces recuerde que 2 vectores son linealmente independientes cuando no son paralelos. Si quieres ampliar esa información, yo en un video reciente sobre eso, precisamente lo hice por eso, en razón de que eso era necesario para poder entender esto. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Se llama combinación lineal. Ahí te dejo el enlace para que lo entiendas por qué tienen que ser linealmente independientes. ¿Ok? ¿O qué es linealmente independiente? Por ahora yo te diría, 2 vectores son linealmente independientes si no son paralelos. ¿Ok? Entonces yo aquí le pediría eso a quien me esté solicitando la ecuación de plano. Muy bien. Entonces ya tenemos el concepto del plano y más o menos qué requisitos tenemos que pedirle para poder hallarlo. Ahora miremos unos casos particulares de un plano perpendicular a los ejes. Vamos a mirar cuáles son. A veces tenemos un plano cartesiano y nos dicen, halle el plano z igual a 0, dibújelo, grafíquelo. Y yo, bueno, ¿cómo así z igual a 0?
Entonces lo que yo te voy a sugerir es lo siguiente. Primero que todo, como me dijeron Z, yo me ubico en el 0 que me dijeron, me ubico en 0 y trazo un plano perpendicular al eje Z. Al eje Z. Pero que pase por 0. Profundicemos más. Miremos cualquier punto de este plano. ¿Qué característica tiene? Si yo ubico un punto como este dentro de este plano, tiene una característica. Tiene, por ejemplo, un valor en X y un valor en Y. ¿Sí? Es decir, yo mido acá una distancia en X y una distancia en Y. O sea que X y Y pueden ser allí arbitrarios. Sin embargo, el valor de la Z sí es 0. Siempre 0. Para cualquier punto que esté sobre este plano que yo he dibujado en color azul. Entonces eso ya me va dando una idea. Miremos, por ejemplo, cuando yo te digo, dibújeme el plano Z igual a 2. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy al eje Z y dibujo un plano perpendicular a ese eje, pero que pase por 2. Perpendicular. En otras palabras, otra forma de decirlo es un plano que es paralelo al eje, al plano XY. Al plano XY. ¿Qué notamos acá? Bueno, pues de nuevo que cualquier punto que esté acá tiene un valor en X y Y, pero la Z si no es cualquiera. La Z vale 2. Para cualquier punto que esté aquí, la Z vale 2. Entonces eso ya nos da una idea de cómo yo puedo dibujar un plano que es perpendicular a los ejes. Cuando me lo dan así de forma directa, Z igual a 0, Z igual a 2, Z igual a 1. Para ahondar un poquito, ¿qué pasa si nos dicen, dibújeme el plano X igual a 0? X igual a 0, de una digo, ok, como es X, entonces me ubico en 0 y dibujo un plano perpendicular al eje X, que es este. Pero que pase por 0. De nuevo, ¿qué ocurre? Cualquier punto que esté sobre este plano tiene una característica. Su componente en X vale 0 y la Y y la Z sí pueden tomar valores arbitrarios. Pero lo que sí no puede dudarse es que la X vale 0. Cuando yo digo que es el plano X igual a 0, que es este. Si me dicen, dibújeme el plano X igual a 3. Entonces voy, me ubico en X igual a 3 y dibujo un plano perpendicular al eje X que pase por 3 y encuentro esto. ¿Qué característica tiene? Pues que cualquier punto, su axisa vale 3 y los otros X y Y, perdón, Y y Z pueden tomar cualquier valor. ¿Ok? Entonces eso nos da una idea pues para cuando nos digan dibújeme Z igual a 5, Y igual a 0, Y igual a 1, X igual a 3. O sea, ¿qué son esos planos? Pues ya con esto espero que te quede claro cómo graficarlos. Vamos a continuar. Entonces ahora sí, vamos a hacer nuestra primera ecuación. La ecuación del plano a partir de un vector normal y un punto. Que fue el primer caso que dijimos que era lo que podemos pedir. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces nos dice, encontrar la ecuación del plano que tiene vector normal, este n igual a tanto, y pasa por este punto. Acá lo he dibujado un plano. He dibujado este triangulito que es básicamente los cortes con los ejes, donde el plano intersecta los ejes. Aquí hay un punto arbitrario que está en el plano de coordenadas X, Y, Z, y el punto P sub 0 que es el punto conocido. O sea, este punto lo conozco, el vector n lo conozco, el normal, es decir, perpendicular a este plano inclinado, y el punto X, Y, Z es un punto cualquiera del plano que yo quiero poder encontrar con la ecuación que voy a generar. ¿Ok? Entonces, iniciemos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el punto P sub 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar un vector que va del origen a ese punto P sub 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahí está. Ya sabemos, si hemos visto los videos anteriores, que básicamente son estas mismas coordenadas. Acá pasan a ser las componentes del vector y ya hay un vector. Entonces, el punto es este, pero el vector va de 0 a P sub 0, que es este. Muy bien, vamos a calcular un vector que vaya de 0 al punto P, a un punto arbitrario que esté sobre la superficie del plano. Entonces, de nuevo, aquí está punto y aquí está vector. ¿Ok? Entonces, el punto es el rojo y el vector es el verde. Lo he dibujado punteado en razón de que, pues estoy diciendo de que está por detrás del plano. Está claro, el plano está saliendo en este caso de acá, del origen, ¿no? Está por acá. Entonces, vamos allá del vector que va de P sub 0 a P. Es decir, este vector de aquí a aquí, de P sub 0 a P. Es decir, ese vector está en la superficie del plano. Ese vector P sub 0 a P. Sabemos de que esto es, si vemos la geometría, como el vector apunta hacia P, pues es P menos P sub 0. Esto pues también lo hemos visto ya. Si has visto los otros videos, pues ya te queda un poco más claro. Y si no, pues no te preocupes. Mira, hay un video de vectores que yo tengo donde explico el concepto de vectores. Ahí también te doy el enlace porque
pues si no lo has visto lo puedes ver. Pero básicamente es, meto el paralelogramo, uno las dos cabezas de los dos vectores, y si la flecha apunta hacia P, entonces es P menos P sub 0. ¿Ok? Entonces también sabemos que si yo resto dos vectores, ya tengo estos dos vectores, la resta se hace componente a componente. Entonces digo, este menos este me da este menos este me da este, y este menos este me da ese. Entonces ya tengo este vector. Entonces ahora ¿qué hago? Vengo y uso un concepto importante de producto punto. Entonces acá si te vas dando cuenta, hay unos conceptos básicos de vectores que hay que tener. Si de pronto no los tienen, yo tengo toda una lista de vectores. Te invito a que lo veas, ahí están los enlaces. Véalo, ahí está todo, de un vector, un punto, todo completo, punto, producto cruz, suma, resta, todo. Están las demostraciones y todo. Entonces si lo quieres, los puedes ver. ¿Ok? Hay un concepto importante y nos dicen que si el producto punto de dos vectores que son perpendiculares son cero. Es cero. Entonces yo ya sé, eso es un concepto que tengo de producto punto. Cuando dos vectores son perpendiculares, su producto punto da cero. Entonces yo voy a usar eso acá. Aquí aparece este n por este. Y sabemos que el producto punto se hace componente a componente. Si de pronto no recuerdas esto, yo tengo un video también de eso, ahí lo puedes mirar, para que mires por qué se hace así. Se hace componente a componente. Entonces este por este por este y este por ese. Aquí está. Esa es la ecuación del plano. Entonces si observamos esta ecuación, el coeficiente que aparece acá son las componentes del vector normal. Y estos que aparecen aquí restando son las coordenadas del punto. Entonces ya uno fácil, si a mí me piden halle la ecuación del plano, yo automáticamente puedo escoger esta ecuación, reemplazar aquí las componentes del vector normal y acá las coordenadas del punto. Esa es la ecuación del plano. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer ahora la ecuación general o implícita del plano. Entonces vamos a partir de esta ecuación que ya acabamos de derivar, ¿cierto? Ya la acabamos de deducir. Entonces, ¿qué se hace? Es muy sencillo, hagamos el álgebra. Este por este me da este. Vamos a hacerlo aquí, este por este aquí, para que nos quede organizado una vez. Y este por este me da aquí. ¿Ok? Entonces ahora vamos a organizar. Este por este está aquí. Este por este es este. Y este por este es este. O sea, lo hice así para que nos queden de una vez organizados estos términos que están con X, Y y Z. ¿Qué pasa acá? Yo puedo decir que todo esto lo llamo una constante K. Entonces todo esto lo sumo y digo, mire, esto es K. Entonces esta ecuación que me queda aquí es la ecuación implícita o ecuación general del plano. Es muy sencilla de calcular, ¿ves? De una vez yo tenga la ecuación del plano, puedo sacar esta. Entonces ahí ya hemos generado dos ecuaciones del plano. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Supongamos que nos dicen encontrar la ecuación del plano que tiene vector normal, este vector, y pasa por el punto tal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos la ecuación que acabamos de ver, donde sabemos de que estas son las componentes del vector normal y esta es las coordenadas del punto. ¿Sí? Entonces acá está. Empecemos a reemplazar 2, 4 y 3, ¿cierto? Aquí están 2, 4 y 3. Y este es 1, iría aquí. Y sub 0 es 3, aquí está. Z sub 0 es menos 2. Pero como aquí tiene un menos, o con esto, este menos con este menos, me da más. ¿Ok? Igual a 0. Entonces, esta sería ya la ecuación del plano. Yo la podría dar así. Es la primera ecuación. O puedo hacer el álgebra. Puedo decir este por este está aquí. Este por este me da este por este me da este por este me da esto y este por este me da esto. ¿Ok? Después agrupo el de X, el de Y y el de Z. Aquí están. Y opero el resto. Menos 12 y menos 2 da menos 14. Y si le sumo 6, me daría menos 8. ¿Sí? Esta que está aquí es la ecuación implícita. Entonces ya tenemos la ecuación del plano expresada en términos del vector normal y el punto, o tenemos la ecuación general o implícita. Podemos usarla para graficar, para que también miramos cómo se grafica un plano. ¿Qué hacemos? Normalmente uno lo que hace es le da el 0 a dos de las variables y encuentra la otra. Por ejemplo, digamos que z vale 0 y y vale 0. Si esta vale 0 y esta vale 0, me queda que 2x menos 8 igual a 0. Entonces yo despejo de ahí la x. Entonces, este está negativo, sumo ambos lados, me va a quedar 8 dividido entre 2. O sea que eso me da 4. O sea que el punto es
en X vale 4 y en Y y en Z valen 0. Ese punto vengo y lo grafico. En X, 4 y 0 y 0. Muy bien, entonces vamos a decirle que ahora que X vale 0 y que Z vale 0. Es decir, este vale 0 y este vale 0. Cuando hago eso me queda 4Y menos 8 igual a 0. Despejo la Y. Si despejo la Y me va a quedar, este pasaré al otro lado, me queda 8 sobre 4. Me da 2. Entonces recuerde que yo sumo a ambos lados el 8 para que despejarlo. Entonces me da 2. Ese punto es este. 0 en X aquí, 2 en Y y 0 en Z. Después digo, voy a graficar ¿cuál? X vale 0, Y vale 0. O sea, estos dos valen 0. Si estos dos valen 0, me queda 3Z menos 8 igual a 0. Despejo la Z. Entonces de nuevo sumo a ambos lados 8 y divido entre 3. Entonces me da Z igual a 8 tercios. Entonces este es el punto. X vale 0, Y vale 0 y Z vale 8 tercios. Entonces vengo y lo grafico. X vale 0, Y vale 0 y subo 8 tercios. 8 tercios más o menos por aquí. Entonces con esos 3 puntos yo puedo dibujar esta figura, este triangulito que me define la superficie del plano. Entonces yo ya después pues ya puedo, digamos, ampliarlo, extenderlo, pero ya me da una idea de cómo es el plano. ¿Ok? También si queremos podemos pintar el punto, ¿no? El punto dice 1, 3, menos 2. 1 en X, 3 en Y y bajo 2. Aquí será el punto. Si queremos graficar el vector normal, pues lo graficamos también. 2 en X, 2 en X, 4 en Y, 4 en Y y subo 3, subo 3. Entonces aquí estaría el vector. ¿Ok? Ese vector está trazado desde el origen, pero obviamente yo lo puedo trasladar, deslizar sobre su línea de acción y llevarlo a la superficie del plano aquí para que me quede perpendicular. Entonces digamos que este es el escenario que nos dieron. Ahí ya encontramos la ecuación del plano, la implícita, la general, hicimos la gráfica. O sea que bueno, yo creo que para que el video no nos quede tan largo, este sería el primer video. Pues nada, te espero pues que te haya resultado de interés, te haya gustado la explicación. Si no, por supuesto, déjame saber tus comentarios. No te olvides pues darle like, compártelo con tus amigos y nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias por tu atención.